placa. Estoy montando así, ¿no? Una vista de perfil, así. Eso quiero dibujar. Y acá voy a dibujar con la otra placa. Entonces, cuando dos placas conductoras están paralelas, se le llama condensador o capacitor. ¿Y qué tiene de conveniente esto? Como una placa se carga con carga positiva, 1, 2, 3, 4, 5, entonces induce en la otra un polo negativo. Eso se llama polarización. Entonces, se genera un campo eléctrico. Si esto se conserva, si estas placas se mantienen juntas, entonces el condensador o el capacitor almacena la carga. Lo va a almacenar hasta que alguien lo toque y se descargue. Entonces, en esta imagen, en este dibujo, perdón, lo que yo estoy mostrando es que ya desconecté la batería. Es decir, tengo la batería desconectada. No sé si lo había dicho ayer. Tengo la batería desconectada. Fíjate que tengo los terminales para un lado. ¿Sí conectados? Pese a eso, el condensador almacena todavía carga. Y por esa razón que todo aparato electrónico siempre corre el riesgo de que si lo tocas, pese a que está desconectado, como tiene carga, la carga se va a transferir hacia tu cuerpo, hacia tierra. Y eso es peligroso. Mayormente acá, es una doble placa donde se almacena hasta que no se descarga el tierra. Es diferente al que vimos ayer, porque ayer teníamos un solo conductor y ese solo conductor generalmente se descarga con más facilidad. Es más fácil que se descargue un solo conductor así solito, es más fácil que se descargue a que se descargue este otro. Porque acá es atrapado por el campo eléctrico. El campo eléctrico no permite que se descargue con facilidad. Eso quiero dejar bien claro. Ya. Podemos calcular el campo, la capacitancia usando esta definición. En el caso para un condensador específicamente, vamos a llegar a una fórmula que está relacionada con la geometría del condensador. Pensemos en esta pregunta así bien sencilla, al aire. Si yo separo las placas, almacena más, ¿tiene mayor capacidad o menos capacidad? Si yo separo las placas, ¿será de mayor capacitancia o de menor capacitancia? ¿Qué creen ustedes? O lo otro, ¿qué pasa si yo aumento el tamaño de la placa? Esa placa que está ahí, lo hago más grande, ¿no? ¿Aumentará la capacitancia o no aumentará la capacitancia? Entonces, está ya mostrado en el experimento, en el laboratorio, y si yo agrando esta placa, aumenta la capacitancia. Y lo otro, si yo acerco las placas, también aumenta la capacitancia. ¿Ya? Entonces, con esto se puede verificar que el condensador de placas paralelas, y bueno, en realidad todos los condensadores están estrechamente relacionados con la geometría, con el tamaño del área y la distancia de separación entre las placas. Esta distancia que separa una placa de la otra, entonces es importante también considerarla. Vamos a llegar a una definición. A ver, recordemos ley de Gauss. Recordar ley de Gauss. ¿Saben qué decía la ley de Gauss? ¿Cómo se pone? En el campo eléctrico Dice que la integral cerrada de E punto de A es igual a la carga interior dividido en epsilon 0. ¿No es cierto? Eso dice la ley de Gauss. Ya, pero en este caso, para una figura geométrica conocida, para una figura geométrica conocida, en este caso una placa es un rectángulo, ¿no es cierto? Entonces
es una figura geométrica conocida. También se dice que es simétrica, figura geométrica conocida, simétrica, ¿no es cierto? Entonces el campo es uniforme. Y usted se acuerda que yo le decía esto, ¿no? Que el campo es uniforme en esta situación. Entonces en este caso, la expresión anterior de la ley de Gauss se puede escribir de esta manera. El campo eléctrico, acuérdense que me refiero a esta letra, ¿no? El campo eléctrico es uniforme. Por lo tanto, esta fórmula me queda así, mira, E por A igual a por una pieza, ¿ya? Esto lo que es carga, ¿no? Es Q. La carga partido por epsilon c. Nadie me dijo nada. Bueno. ¿Se acuerdan de la fórmula, no? Lo estoy hablando de eso, de hecho, salió la tercera pregunta. A propósito de la prueba, chiquillo, no he terminado. Llevo más de la mitad revisado, pero no he terminado de revisar. Aquí se cayeron mucho, no sé por qué, no lo entiendo. Bueno, pero hay que ver. Ya, entonces mire, voy a hacer lo siguiente. A ver, vamos a relacionar esta fórmula con esta otra y también la vamos a relacionar con esta otra fórmula. En un condensador, aquí no voy a agregar, a mí se me puede agregar. En un condensador de placas paralelas, el campo eléctrico, la diferencia potencial entre las placas, porque ustedes saben que acá se produce una diferencia de potencial que está dada por la batería. La diferencia potencial entre la placa A, placa B, póngase usted que esta es la placa A y la placa B, es igual al campo eléctrico por D. Creo que también lo tengo en alguna parte de la... Hay un apunte que estoy generando, se lo voy a subir, en todo caso es un apunte que estoy sacándolo del título, haciendo como un resumen del capítulo 25 del libro Títeres. Ahí después lo vamos a ver en detalle con eso. Ya. Entonces la diferencia potencial entre la placa A y B, usted sabe lo que es diferencia potencial, ¿no? ¿Qué es lo que es la diferencia potencial? El voltaje, ¿no es cierto? Los volts que se producen entre un punto y otro, en este caso entre una placa y otra. Y en este caso, placas paralelas, como el campo es uniforme, basta con multiplicar el campo, la intensidad del campo, ¿por qué? Por la distancia de separación entre placas. Y esto lo vamos a relacionar de alguna manera con esta expresión que está acá. Lo que voy a hacer a continuación es reemplazar la intensidad del campo por esta fórmula. ¿Cómo me quedaría? Diferencia potencial dividido en la distancia por el área, ¿no? ¿Entienden lo que dice, no? Acá despejé, pasa dividiendo. Ahí está. Ya, y ahora voy a hacer un pequeño juego para que me quede esto. Porque para un condensador de placas paralelas, la capacitancia es la misma. Puedo hacer la carga dividido en la diferencia potencial entre A y B. Lo mismo, esta fórmula es la misma que está acá arriba, ¿no es cierto? Para un condensador. Hagamos el juego acá. ¿Cómo me quedaría? Álgebra, un poquito de álgebra. Me quedaría A por epsilon 0 dividido en D igual a Q partido por diferencia potencial. El juego dice, ¿no? Va a ser multiplicando la llave acá.
Digan, si entendieron lo que hice. ¿Qué pasó? Roland. Estamos masticando cosas que usted dice, ¿por qué nos caímos? Estamos masticando conceptos, ¿no? ¿Verdad? A lo mejor yo soy más lento que el caso, pero ¿Te perdiste? estoy relacionando lo que hice. Pero no se detenga mucho. No, pero para encargarlo para Dile que el grupo también diga si entienden, yo si me quedo ahí, ¿no? Pero no sé si. ¿En qué Es parte? que lo que pasa es que yo al menos en el concepto que me está explicando no entiendo cuál es la finalidad del desarrollo que está haciendo. Entiendo que va a llegar a una definición, pero estoy masticando lo que está haciendo. Y me pregunta si se entiende, yo no entiendo a dónde quiere llegar. ¿Te acuerdas de esto, no? Sí, pero La capacitancia. lo explico. Sí, la capacitancia. Y esto es la diferencia potencial del condensador. Sí, hasta ahí es claro. De hecho, le tira conversión que hizo y reemplazo. Y lo que estoy haciendo. ¿Sabes dónde chica? Claro, mira, lo que estoy haciendo es unir estas expresiones conocidas con la ley de Gauss para llegar a una nueva expresión donde me va a relacionar la geometría del condensador con qué, con la capacitancia del condensador. Porque a lo que queremos llegar es de qué depende la capacitancia en sí. Y vamos a ver que la capacitancia depende únicamente de la geometría del condensador. Que esa introducción no está en el libro, eso No lo escribí, pero lo dije, me parece al comienzo. En todo caso, en el apunte está, ¿eh? Lo digo. Ya, a ver, dígame, chiquillos, ¿qué es lo que hay acá? ¿Qué es lo que hay acá? Algo conocido. La capacitancia. Correcto, esto, ¿no? Esto es la capacitancia. Sí. Por lo tanto, ¿qué digo? Que la capacitancia de un condensador de placa paradera es epsilon 0, ¿qué es lo que es? La permitividad del vacío multiplicado por el área dividido en qué? En la distancia de separación. Esta pequeña fórmula tan sencilla me muestra la dependencia que tiene la capacitancia ¿con qué? Únicamente con la parte geométrica. Fíjate, ¿de qué depende la capacitancia? Del área. ¿Por qué área? Del área de la casa. Del tamaño de esta área, lo que le decía al comienzo de la casa. ¿Y de qué también depende? De la distancia de separación. Entonces ahora yo hago la siguiente pregunta. Si la distancia es más grande, lo dije al comienzo de la clase, si la distancia es más grande, ¿qué pasa con la capacitancia? Es menor. E inversamente, si la distancia disminuye, es mayor la capacitancia. De hecho, es un hecho real, de hecho está probado. No teóricamente, sino está probado experimentalmente. En un laboratorio usted hace experimentos y se da bastante bien. Y además tiene otra dependencia. ¿Qué es lo que es el epsilon 0? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el epsilon 0? La permitividad del medio en el vacío, ¿cierto? Permitividad del medio vacío. Del medio en el vacío en este caso. De aire seco. Claro, y lo más cercano al vacío, nosotros, bueno, en la parte eléctrica, se puede usar el aire seco como la parte más cercana a la permitividad del vacío, el aire seco. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo este resultado? Me está diciendo que además de depender geométricamente del área, depende del aire que está alrededor, o mejor dicho, del vacío que tiene alrededor o que tiene entre las placas. Aquí, jóvenes, entre las placas no tenemos nada, simplemente hay aire seco, como lo que hay, o un vacío. En realidad, el vacío es mucho más que el aire seco, ¿no? Pero la parte eléctrica funciona bastante bien los resultados. Por lo tanto, los condensadores de placas paralelas pueden tener un medio vacío entre ellos, es decir, no tiene nada, digamos, pero también le podemos colocar un material. Y de hecho, yo lo voy a mostrar a continuación en imágenes, ¿sí? Que son de condensadores reales, ¿no? Esos son los condensadores que la mayoría de los aparatos electrónicos nos traen. Y hay de varias formas. Están estos, ¿no es cierto? Que suelen haber rollitos concéntricos de papel, ¿sí? ¿No es cierto? O de placas enrolladas una sobre otra. Y tenemos estos otros que son de forma de lenteja. Pero todos los que están ahí, independiente de la forma, el
resistencia variable, capacitancia variable, todo tiene el mismo objetivo de almacenar carga. Ese es el objetivo de cada uno de ellos. Ahí le voy a mostrar otra imagen y cómo se ve por dentro. Miren. Así se ven por dentro, ¿viste? Son placas paralelas, lo que tenemos acá. Placas paralelas, pero que están enrolladas sobre sí, concéntricamente. ¿Se fijan? Y miren, y ese es el objetivo de enrollarlo, porque te reduce volumen y lo meten en un pequeño cilindro. Ahora, acá en la imagen se puede ver, le llaman cátodo, ¿cierto? Al polo positivo y ánodo, perdón, y cátodo al polo negativo. Pero estos son los conductores, pero entre medio hay un separador, que no siempre es vacío, no siempre es aire seco. Sí, es un aislante, y ese aislante en realidad se le conoce técnicamente como dieléctrico. Como aparece en la imagen, sí, entre medio de los conductores yo puedo colocar un material aislante conocido con el nombre de dieléctrico. ¿Cuál es el objetivo del dieléctrico? Van a ver, el dieléctrico va a aumentar la capacitancia del condensador. ¿Qué significa eso? Que el condensador con un dieléctrico diferente al vacío puede almacenar más carga. Es un descubrimiento que no es de ahora, es mucho tiempo, y eso mejora la capacitancia dependiendo del tipo de eléctrico. ¿Qué tenemos como dieléctrico? Los materiales de goma, los plásticos, la madera seca, ¿no es cierto? El papel también actúa como un dieléctrico. ¿Ya? Una cosa importante, que estos conductores no se tocan, eso tiene que quedar bien claro, porque en la mañana yo tengo este curso también con otro grupo, y los chiquillos pensaban que estos se tocaban y que la carga se movía de un punto a otro. Acá no hay movimiento de carga, es solamente una polarización de las placas. Y cuando coloco el dieléctrico entre medio, tampoco hay contacto. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos otra imagen, miren. Eso pasa con los condensadores cuando superan el exceso de carga. ¿Se fijan? Mucha gente le coloca una diferencia potencial grande que no acepta, según el fabricante, que va a dar el valor del voltaje que tiene que darle. De hecho, en la imagen anterior aparece. ¿Verdad? Por ejemplo, este condensador dice que el máximo que le puede aplicar son 35 volts. ¿Qué es lo que son los 35 volts? Es la diferencia potencial que le puede aplicar. Y además hay otras cuestiones que la vamos a ver a continuación. ¿Por qué no me lo dije ayer? Esta es la capacitancia. 4700 microfarad. No sé si le mencioné la unidad ¿no? Ya. Entonces, ¿cuál es la unidad? La unidad de la capacitancia. La unidad de la capacitancia es coulomb, se puede ver, y acá que lo dice, partido volt, ¿cierto? Sí. Y esa combinación recibe el nombre de faradio. Coulomb partido por volt se llama faradio o farad. Entonces, anotemos eso. Claro. Faradio o farad. Entonces, la unidad de capacitancia. Es coulomb partido por volt. Eso, un coulomb partido por volt se le conoce como un faradio. Faradio o farad. O farad. Simplemente se puede anotar con este mayúscula. Claro, un faradio o farad. Esa sería entonces la unidad que es equivalente a un coulomb partido por volt. Y de ahí está el microfaradio, ¿cierto? El nanofaradio, pero generalmente se trabaja en micro o milifaradio en algún caso.
había contado, ¿no? Esto de la ruptura dieléctrica, ¿no? Sí. A ver, vamos a repasar un poquito esto porque es importante para el comunicador. ¿Cuál es el objetivo entonces del dieléctrico? No le dije nada, no voy a notar. El objetivo entonces del dieléctrico es permitir mayor capacidad, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Que le puedo aumentar la carga. Sucede que hay un límite que mencionamos en la clase de ayer, en la que si tú la intensidad de campo se vuelve muy grande, ¿qué ocurre? Se puede romper la rigidez eléctrica del entorno, ¿no? Entonces en ese caso la carga se dice que se fuga. Se fuga, se produce el rompimiento eléctrico del entorno, del aire. Entonces para poder disminuir esa intensidad, el dieléctrico mejora esa condición, porque el dieléctrico, ¿qué es lo que hace? El dieléctrico disminuye la intensidad del campo. Miren lo que estoy diciendo, ¿eh? Cuando yo coloco un dieléctrico, el dieléctrico, ¿qué es lo que hace? Disminuye la intensidad del campo y disminuye la diferencia potencial. Eso es el dieléctrico, pero permite que tú le agregues más carga. Pero extraño ahora, pero vamos a verificarlo matemáticamente, lo vamos a verificar. Entonces, voy a borrar acá. Ya, entonces, para aumentar la capacitancia, ¿qué hacemos? ¿O qué se hace en realidad? Para aumentar la capacitancia, Modificar el eléctrico, ¿no? claro, se introduce, ¿no es cierto? Se introduce un material aislante llamado dieléctrico. Es el nombre técnicamente, ¿no? Por ejemplo, ya les mencioné, ¿no? El hule, ¿qué más? El papel seco, ¿eh? Papel, madera, plástico, todo lo que sea no conductor, ¿no? Etcétera. Todo lo que no sea no conductor va a permitir que cosa aumentar la capacitancia. Pero esto trae las siguientes consecuencias. El dieléctrico disminuye la intensidad del campo. Disminuye la intensidad del campo eléctrico. Y también, obviamente, usted sabe que si disminuye la intensidad del campo, también disminuye la diferencia potencial, ¿no? Porque están relacionados directamente. Y de hecho puede verlo acá, pues miren acá, chiquillos, esta fórmula, la que puse acá recién. Si la intensidad disminuye la diferencia potencial. Entonces, por eso estoy diciendo, el dieléctrico va a causar eso, que disminuye la intensidad del campo eléctrico y disminuye la diferencia potencial. Y eso va a traer, digamos, beneficios. Ya van a ver beneficios. Bueno, el beneficio ya lo mencioné, porque aumenta la capacitancia. Y disminuye la diferencia potencial. A continuación les voy a mostrar una imagen respecto a eso mismo. Acá está bien. Ahí. Ahí tenemos un condensador de placas paralelas que ustedes pueden ver que se le introdujo un dieléctrico. No sé de qué material, pero es un dieléctrico. Ahí está, mira, se ve claramente, ¿no? Las placas ya previamente cargadas, positiva, negativa, y se le introdujo un dieléctrico. Como el dieléctrico no tiene la propiedad de conducir la carga, lo único que pueden hacer las cargas
del material. Por ejemplo, esto es un dieléctrico, esto no conduce la carga. Lo único que pueden hacer las cargas se pueden orientar, es decir, a ver, si la carga está así, por ejemplo, y este polo es positivo y esto es negativo, entonces lo único que puede hacer en presencia de un campo es orientarse. Eso se llama polarizar, es decir, el polo negativo se orienta hacia el polo positivo. Eso hacen los dieléctricos, no conducen, pero internamente se orientan en su posición. ¿Se entiende, no? Eso se llama polarización. Entonces, esto sería como una vista interna microscópica. En realidad esto multiplicado por millones de átomos que se empiezan a orientar adentro del campo eléctrico producido por las placas. Pero eso trae una consecuencia. El dieléctrico crea su propio campo. Mira, porque el dieléctrico crea un polo positivo, crea un polo negativo y crea su propio campo. Y al crear su propio campo, el dieléctrico se interpone al otro, al campo de las placas conductoras. Mira, porque esta de acá es el campo de las placas conductoras, pero este es el campo del dieléctrico. Entonces se opone al campo de las placas, y si se opone, se produce una diferencia, y esa diferencia, ¿qué es lo que produce? Una disminución del campo total. Claro. ¿Se entiende mejor, no? Entonces, claro, el dieléctrico, ¿cierto? El dieléctrico genera un campo, ya lo voy a llamar así, un campo E sub D, como sale ahí, un campo E sub D, contrario al campo de las placas. Un campo ED del campo del dieléctrico, un campo ED contrario al campo de las placas, al campo E sub 0, vamos a llamar ya. ¿Qué significa E sub 0? Campo de las placas en el vacío, porque E sub 0 es en el vacío, ¿no es cierto? Entonces sería el campo de las placas en el vacío, disminuyendo el campo total. O sea, si el campo eléctrico es así, de las placas, ¿no es cierto? Es un cero. El dieléctrico produce un campo contrario, es D. Como muestra la figura, ¿no? ¿Se entiende, no? Por lo tanto, ¿cuánto vale el campo total? ¿Cuánto vale el campo total? Obtenido, la diferencia. Entonces, por lo tanto, el campo total es un T, lo va a llamar, que es la diferencia entre el campo de las placas menos el campo del dieléctrico. Ahora, quiero que me digan qué ventaja tiene si yo baje el campo. Con respecto a la clase anterior. A esa cosa. Tomemos esa referencia como clase anterior. ¿Qué ventaja tiene que el